Tenemos hoy el segundo domingo del tiempo ordinario y recuerden que estamos en el año A, y en el año A la iglesia nos invita a meditar a lo largo del año en el Evangelio de San Mateo, pero como hoy, otros tantos sábados, pues la iglesia no nos trae el Evangelio de San Mateo, sino el de San Juan. Hoy es el caso. Todos los segundos domingos del tiempo ordinario, como cosa curiosa, se medita el Evangelio de San Juan, no el Evangelio del año. Hoy entonces tenemos a San Juan. Y Juan el Bautista dice una frase y le da un título a Jesús. Frase y título que utilizamos o que se utiliza en la misa. Recuerden, el sacerdote dice antes de la comunión, cuando ha hecho la fracción del pan, es decir, cuando ha roto la hostia, la grande, muestra un pedazo de ella, es decir, ya fragmentada, y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El dichosos los invitados a la cena del Señor no está en el Evangelio, pero sí que está en la primera parte, en el Evangelio de hoy. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el Evangelio de San Juan, de seguro ustedes recordarán que se le da muchos títulos al Señor Jesús. Estamos en el capítulo primero y al inicio de ese capítulo se dice que Jesús es la palabra de Dios. Luego, en este caso, que es el Cordero de Dios, se dice también que en el Evangelio que Jesús es el buen pastor. En el Evangelio también dice que Jesús es la puerta, también dice que Jesús es la luz, que es la vida, que es la verdad. Bueno, muchos títulos se dan. Creo yo que no me equivoco al decir que Cordero de Dios es un título que a nosotros no nos dice como mucho. ¿Qué significa eso de que Jesús es el Cordero de Dios? Hoy voy a intentar explicarlo y al final yo creo que podemos sacar algunos puntos que nos pueden ayudar a la vida espiritual. ¿Qué es el Cordero de Dios? ¿Y cómo lo entendían? Y ahí está la clave. ¿Cómo lo entendía el público del primer siglo, donde estaba Jesús? Es decir, los judíos del primer siglo, o los judíos a los cuales Jesús les habló. ¿Cómo entendían o cómo pudieron ellos entender eso de que Jesús era el Cordero de Dios? Mire, hay muchas citas del Antiguo Testamento que podrían ayudarnos a entenderlo, pero yo solo voy a recordarles una. En el libro del Éxodo, y ustedes de seguro la recuerdan bien, en el libro del Éxodo, la noche anterior al pueblo judío salir de Egipto y emprender ese camino hacia la tierra prometida atravesando el desierto, camino que recorrió el pueblo judío durante 40 años, dice la Biblia. ¿Qué pasó la noche anterior? Yo no puedo dejar de, siempre que hablo de ello, recordar cuando en Semana Santa en la casa a mí me permitían ver esas películas de Éxodo y lo tengo en la cabeza. El pueblo judío celebra la Pascua y en la celebración de la Pascua se mata un cordero. El texto dice cómo tiene que ser el cordero, si ustedes recuerdan, cómo tenía que ser: un cordero sano, sin ninguna imperfección. Y el pueblo judío celebra la Pascua. Dice el texto que hay que comerlo con hierbas amargas, con el cinturón en la cintura y rápido, porque es la Pascua del Señor. Luego con la sangre pintaron las puertas, y cuando pasó el ángel que exterminó todo primogénito, donde estaba la puerta, con la sangre del cordero, pasaba de largo y no moría el primogénito de la casa. ¿Recuerdan? Eso. Entonces, esa de seguro, segurísimo,
el pueblo judío que escuchó hablar a Juan el Bautista y decir, ese es el Cordero de Dios, tenía que venirle a la mente ese Cordero que sacrificaron en la Pascua. Y de hecho, cada Pascua sacrificaban un Cordero. Los historiadores dicen que eran miles de corderos, cientos de corderos, y venía el olor de sangre de cordero desde el templo, porque eran muchos y era una peregrinación, o sea, muchos iban con su cordero a sacrificarlo al templo, entonces olía a sangre de los tantos sacrificios que se hacían. Entonces, cuando se dice, el texto evangélico dice que Jesús es el Cordero de Dios, a la mente del judío venía inmediatamente el Cordero Pascual que fue sacrificado o que era sacrificado en Pascua. Por tanto, se piensa en un Cordero sacrificado, un Cordero que se mata para el sacrificio. Es clarísimo esa alusión en el Evangelio. Ahora bien, ¿cómo se entiende el sacrificio? ¿Cómo podemos entender porque para nosotros no es muy común que en nuestra relación con Dios nosotros hagamos un sacrificio, es decir, que matemos un animal o que quememos unas hierbas, como también había el sacrificio de los primeros frutos de la cosecha y se quemaban. Siempre se sacrificaban cosas vivas, podía ser un animal o una hierba, y eran lo que se sacrificaba. ¿Cómo se entiende eso? Mire, para explicarlo de una manera, diría yo, algo sencilla. Toda religión, en la base, lo que dice o se hace en toda religión es tener una relación con lo divino o con un Dios. El ser humano está relacionado, tiene una relación con Dios, con un Dios, con lo divino. En el Evangelio, en la Biblia queda claro que Dios es perfecto y por tanto el amor de Dios o la relación que tiene Dios con el hombre es una relación perfecta, es de amor perfecto. Por lo contrario, o por el contrario, el amor del hombre es una relación de imperfección. Nosotros somos imperfectos y por tanto amamos imperfectamente y no podemos amar a Dios de manera perfecta. ¿Por qué? Porque somos hombres imperfectos. Y entonces nosotros dañamos, si ustedes quieren, rompemos, si ustedes quieren, nosotros fracturamos, si ustedes quieren, esa relación con Dios, nosotros. Dios, por el contrario, ni la daña, ni la fractura, ni la rompe, porque Él es perfecto. Él mantiene sus promesas, la Biblia lo dice. Es decir, Dios siempre nos dice sí. Nosotros, por nuestra imperfección, le decimos no. Eso se llama pecado, para ser más claro. Dañamos esa relación. Y el hombre antiguo sentía la necesidad, bueno, como nosotros también, cuando ustedes rompen una relación, es decir, cuando ustedes se enfrentan con otro u otra, y entre ustedes se agarran de las mechas, pues hay que restaurar la relación. Algunos lo hacen, algunos no lo hacen, pero normalmente uno restaura las relaciones. Es decir, quiero comenzarla mejor y como nueva. El ser humano hace lo mismo con Dios, quiere restaurar la relación. Quiere decir, Dios, cometí un error, pequé, ahora quiero restaurar esa relación. Es decir, restaurar lo quebrado. Lo que estaba dañado, que se vuelva a unir. Lo desunido, que se una de nuevo. La relación que yo rompí por mi pecado. Y entonces el ser humano hace en la Biblia sacrificios para restaurar esa relación. Y a través del sacrificio, que es visible, material, significar algo invisible e inmaterial, que yo estoy dispuesto ahora a tener una nueva relación con Dios. Yo estoy dispuesto a reanudar, reunificar mi relación con Dios. Pero había un problema, ustedes demás que lo han sentido. El ser humano estaba restaurando la relación, pero con el sacrificio, pero más duraba en restaurar la relación con el sacrificio que volvía y la rompía.
¿Por qué? Porque somos imperfectos. Entonces, hacían un sacrificio, salían del sacrificio y ¡pum! La rompían. Entonces tenían que volver a hacer otro para volver a reanudarla y ¡pum! La rompían y de él. Sí. Entonces comenzó a haber una concepción en el pueblo de Israel que un día tenía que haber alguien y algo que hiciera un sacrificio perfecto y que ya por todas no tuvieran que repetir los sacrificios. ¿Soy claro? Pero ese algo y alguien no podía venir del ser humano, porque ya lo dije, el ser humano es imperfecto, entonces vuelve y juega. Tenía que ser el Dios mismo el que tendría que hacer el sacrificio. Y se fue creando esa conciencia poco a poco en el pueblo de Israel, que era un sacrificio perfecto, hecho por alguien perfecto, pero no podía ser humano, porque repito, nuestra condición humana hace que sea imperfecto. Y entonces viene Jesús, el Mesías, completamente hombre, porque ahorita les voy a explicar, les voy a leer algo. El sacrificio se hace de las cosas del hombre, para ver la contradicción, no como algo que sea de hombre puede ser perfecto si lo que es de hombre es imperfecto. Lo único era que lo divino se hizo hombre, entonces era de hombre, pero también era de Dios, y por tanto pudo hacer un sacrificio perfecto, que de una vez por todas reanudó, reunificó, volvió a restablecer esa relación de manera perfecta. Ya no había que hacer más el sacrificio, Jesucristo. Y por eso San Juan el Bautista dice, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es decir, Él toma, siendo un ser humano, pero Dios, de manera perfecta, y se sacrifica para restaurar esa relación rota, y lo hace en la cruz. Cuando Juan el Bautista dice eso, propiamente Juan el Bautista está hablando de la cruz, donde Jesús va a hacer el sacrificio perfecto, donde Él se convierte en sacrificio y donde Él se convierte en sacrificador. Él hace las dos cosas, porque Él se da el mismo y se hace cordero y Él se da el mismo. El cordero no se daba el mismo, ¿soy claro? Al cordero había que llevarlo para sacrificarlo. Jesús nadie lo llevó, Él mismo se entregó. Se hace sacrificador y sacrificio para restaurar nuestra relación rota con Dios de manera perfecta. Luego yo, repito, mostraré la hostia. La hostia va a estar rota, como significando el sacrificio hecho por Dios, por Jesús, la muerte hecha por Dios, por eso está rota, yo la tengo que romper. No es el mismo, se rompe. Y digo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a esa cena hecha por el Cordero de Dios. Cena en la cual restauramos por su sacrificio la relación con Dios de manera perfecta. Y eso es lo que está significando o significa lo que dice San Juan el Bautista. Permítanme leer de este libro, La Eucaristía, Misterio de Presencia, Sacrificio y Comunión, lo que se dice de sacrificio. La palabra sacrificio, que corresponde al latín sacrificium, viene de sacrum y facere, que significa hacer algo sagrado o consagrarlo a Dios. Sacrum facere. Facere es hacer y sacrum es sagrado. Hacer algo sagrado. Eso significa sacrificio. Un objeto se hace sagrado cuando algo se le hace que lo remueve de la esfera humana a la cual pertenece y se dedica a Dios. ¿Es claro? Algo se hace sagrado cuando se remueve de esta esfera humana, ordinaria humana, a la cual pertenece, se le hace algo para dedicarlo a Dios. Lo mismo es verdad para ser una persona sagrada. Sacrificio incluye entonces dos aspectos. El sacrificio incluye dos aspectos. El primero, es ofrecido a Dios como una oblación.
lo cual significa que es subtraído de la esfera del hombre, en la cual se le usa esa cosa humana, y es dado a la esfera divina para que allí sea como bendecido y glorificado y alabado. Entonces, algo humano se le hace algo para que sea consagrado a Dios. Y el segundo aspecto es algo que cambia, tiene que cambiar para significar sensiblemente que ahora pertenece a Dios. Y por tanto, un animal, por ejemplo, cuando es sacrificado, se mata para significar que ya no pertenece a nosotros, sino a Dios. Eso es un sacrificio, y eso fue lo que hace Jesús en la cruz. Y por eso yo parto la hostia. Bueno, eso es un poquito teología del sacrificio, por decirlo así. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida hoy día? Mire, nuestra vida tiene que ser un completo sacrificio. Nuestra vida debería de convertirse ella en una ofrenda a Dios. San Pablo en la segunda lectura dice, voy a leer, a todos ustedes, a quienes Dios santificó, es decir, a quienes Dios, a través del bautismo, consagró a Él mismo. A través del bautismo cada uno de nosotros somos consagrados a Dios, es decir, como que somos tomados de esta esfera humana y puestos en la esfera divina. San Pablo dice que ya no somos de este mundo. Dice San Pablo que nuestra ciudadanía está en el cielo, pertenecemos al cielo. Entonces nos santificó, y eso es lo que significa propiamente sacrificar, hacer santo, es decir, tomar algo de esta esfera y consagrarlo a Dios, tomarlo para Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, de alguna manera convertirnos en corderos de Dios, es decir, corderos de Dios que nos entregamos en sacrificio para Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay muchas maneras, yo solo voy a decir algunas. Entregando toda nuestra vida, nuestra salud, nuestras cosas materiales, y compartirlas con nuestra familia y con nuestra familia parroquial también. Y también nuestros talentos, nuestros talentos, ¿cómo podría decir otra palabra talento? Nuestros dones de Dios, ponerlos al servicio de nuestros hermanos y hermanas. Ahí estamos consagrándonos a Dios. También nos podemos consagrar a Dios, si ustedes quieren, y sacrificarnos cuando ponemos nuestras limitaciones, como las enfermedades, nuestros sufrimientos, en las manos de Dios. Es algo de nuestra esfera que lo ponemos al servicio de Dios y lo consagramos a Dios. Pidámosle entonces a Dios en esta tarde en la que celebramos la Eucaristía, que nosotros nos podamos convertir en corderos de Dios y que así podamos también experimentar la gracia del perdón de Dios que viene a través de Jesucristo en la cruz. Que así sea. Ponemos